en cuanto a la epidemiología, el resfriado común es la enfermedad más frecuente que afecta a todo el ser humano y es la más frecuente en la población pediátrica. Había leído que tiene una relación inversa con edad, o sea que a mayor edad menor casos y a menor edad hay mayor casos de resfriado común. Esto es porque los niños a esta edad o sea, a menor edad son más susceptibles a la infección viral porque hay una falta del desarrollo de la inmunidad y hay un menor desarrollo de prácticas de higiene personal por parte de los niños porque no pueden cuidarse solos ni lavarse las manos ni tener una higiene adecuada por sí solos, entonces dependen de los padres. En cuanto a la etiología, los rinovirus eran los virus más frecuentes con casi 50% de todos los casos. De ahí iban en orden, después de los rinovirus iban los coronavirus, el virus sincitial respiratorio, los adenovirus y los enterovirus. Ok. Adrián. Continuando, se puede producir por los virus de la influenza y de la parainfluenza, y en general los síntomas que van a tener los pacientes va a depender en sí de las liberaciones de los mediadores químicos e inflamatorios, por lo que va a haber una clínica como fiebre, tos, rinorrea, dolor de garganta, congestión ocular, obstrucción nasal y estornudos, y va a ser autolimitado hasta unos 10 días de duración. Ok. Ariel. Bueno, ahondando un poquito más en la patogenia, en sí la sintomatología clínica va a depender bastante, como ya mencionó Adrián, de los mediadores inflamatorios, los cuales sus vías de entrada van a ser principalmente la conjuntiva y la mucosa nasal, en donde el virus va a invadir principalmente las células epiteliales del tracto respiratorio superior, produciendo así un efecto citopático muy leve, pero que en sí va a provocar liberación de mediadores inflamatorios, como van a ser la interleuquina 1, la 6 y la 8, las cuales cuando reaccionan van a atraer a los polimorfonucleares, los cuales van a alterar la permeabilidad vascular del epitelio, causando así edema y la congestión nasal que ya lo conocemos. Okay. Dayan. Va a tener un periodo de incubación de 2 a 5 días y la eliminación del virus es máximo entre los 2 a 7 días, pero puede durar hasta 2 semanas. Ninguna medida de aislamiento va a poder romper la cadena de contagio, entonces no resulta útil en el resfriado común. Pero como a nivel preventivo, solo el lavado frecuente de manos va a ser como lo que tenga más eficacia. Dentro de los síntomas y signos vamos a tener como principal el dolor de garganta, que suele ser más común en niños mayores. El siguiente es la rinorrea de intensidad variable, inicialmente acuosa y progresivamente espesa según la infiltración que tengamos de neutrófilos. Después tenemos la obstrucción nasal, que va a ser predominante en los lactantes y especialmente en los que son menores de 3 meses. Después sigue la tos, que inicialmente pues, no es productiva y no es tan intensa. Después tenemos los estornudos, el lagrimeo y la congestión ocular. Al siguiente síntoma es la fiebre, que es más frecuente entre los niños de 3 meses a 3 años. Después tenemos que puede durar la fiebre, puede ser muy elevada y puede durar hasta 72 horas. Y eso, ahí puede tener, pero también puede ser la fiebre por una infección bacteriana sobreañadida. Ok. Diana, háblame un poquito sobre el tratamiento del resfriado común. Ya, el tratamiento es sintomático en su mayoría. Se utiliza descongestionantes, antiinflamatorios, analgésicos y antitérmicos, y hay que tener cuidado con estos descongestionantes porque pueden producir una rinitis recidivante, y se puede aumentar antibióticos como la amoxicilina si es que hay una sobreinfección bacteriana. Ok. Jocelyn.
Ya, un poco respecto al tratamiento, también hablaba de que la FDA estaba mencionando que tengamos cuidado si es que estamos, si queremos tratar una medicación que contenga un antitusígeno o un descongestionante o antihistamínico, porque muchas veces en niños menores de 2 años los efectos adversos eran graves e inclusive podía llegar algunos a la muerte. Entonces, habían estudios en los que decía que podíamos usar los antitérmicos, como ya dijo Dianita, podía ser el paracetamol, el ibuprofeno, o también tomar otras medidas para la obstrucción nasal, que no son farmacológicas, podría decirse. En sí puede ser, por ejemplo, la postura del niño, que le podíamos decir a la mamá que le coloque, si es que es lactante, menor de 6 meses, en decúbito prono o lateral, para que así el niño pueda dormir en una posición más cómoda y evitar la obstrucción nasal. O también, no sé si son los lavados nasales. Claro que sí, los nasales también van dentro del tratamiento. Ok. Luis. Ya, doc. Bueno, además de los lavados nasales, también había la vaporoterapia, que ayudaba bastante con la obstrucción nasal. Entonces, esto hay que practicarlo repetidamente, más o menos unas 4 veces al día, con 15 minutos de duración. Cuando se le administra esta vaporoterapia a lactantes y niños pequeños, habría que hacerlo dentro del cuarto de baño, que sea un espacio cerrado y reducido, dejando que el grifo de agua caliente esté abierto hasta que se forme un vapor espeso. Pero ya en adolescentes es un poquito más práctico usar una olla de agua hirviendo que bote vapor y le tapamos la cabeza con una toalla. También se puede usar humidificadores. ¿Dónde encuentras eso, Luis? En pediatría integral, doc. Eso no lo leí. Pero es muy, muy contradictorio el uso de vaporizaciones en los niños. Súper contradictorio. No se usa para nada ya en pediatría ningún tipo de vaporizaciones en domicilio y menos incluyen agua con toallas tapando porque el riesgo de quemaduras es demasiado grande. No lo prescriban. No prescriban a ningún niño ninguna vaporización. No se ha encontrado que tengamos una buena evidencia con las vaporizaciones y el riesgo que corremos es muy grande, ¿sí? Hay muchas mamás que dejan las vaporizaciones debajo de la cama, dejan la olla caliente, hirviendo y todo lo demás debajo de la cama y eso no es favorable para los pacientes. Habría que ver qué grado de evidencia tiene estas vaporizaciones, pero no es una práctica que se realice. No lo hagan, por favor. Lo que sí se hace frecuentemente, pues van a ser los lavados nasales. Bueno, el resfriado común es una patología que puede estar presente casi todo el año realmente. ¿Qué tan frecuente es, Matthew? ¿Qué tan frecuentes son los casos de resfriado común en un paciente pediátrico? O sea, en tanto la epidemiología era... Por ejemplo, un niño, ¿cuántos episodios de infecciones respiratorias puede tener en un año? Y eso ser normal. O sea, decía que era una alta prevalencia, pero solo en meses de otoño e invierno. Doc. Sí. O sea, bueno, había leído que entre los primeros 2 años, por ejemplo, un niño puede tener entre 8 y 10 resfriados y se considera como normal. Y bueno, decía que esto podía aumentar la cantidad de resfriado, por ejemplo, si tenía hermanos que están yendo a escuelas o a guarderías, no directamente a guarderías, sino que más lo relacionaba con lo que, o sea, en esa edad también no practican buena higiene personal los niños, por lo que son pequeños y tienen que estar más sobre la supervisión de sus padres. Entonces, esto puede incrementar un poco más el riesgo, pero se podría considerar entre 8 y 10 resfriados y aún ser considerado como una cantidad normal. En un periodo de 2 años, o sea, más o menos entre 3 y 4 en un año es normal. Puede llegar a ser 5 y eso también ser normal. No quiere decir que el niño tenga ninguna alteración en su inmunidad. ¿A qué se debe que un niño pueda tener tantas infecciones respiratorias altas como un resfriado común, más que como infección respiratoria alta, sino un resfriado común tantas veces? Se debe a lo que ustedes ya dijeron, ¿no? Su sistema inmune no está completamente desarrollado. Además, hay muchos virus que causan el resfriado común. Dentro de este es el rinovirus, y los demás virus. Lo que sucede es que hay muchos serotipos.
Del rinovirus hay muchísimos serotipos, entonces si hacen inmunidad para uno, enseguida se presenta el otro serotipo y el otro serotipo, entonces los papás a veces no entienden y dicen, ¿cómo es posible que mi hijo tuvo infección, unos moquitos o un resfriado hace 2 meses, hace 1 mes, y ahorita vuelve a tener? ¿Será que tiene algo? Estudiémosle, veámosle, algo tiene, algo le está pasando. Y ustedes tienen que tener, pues, el conocimiento para decirles que eso está normal, ¿sí? Que es normal que un niño se infecte varias veces al año con un resfriado común. Ahora, hay que ver que este resfriado no se complique. Eso es la parte importante en toda la situación. Muy bien. Como les decía, puede estar presente casi todo el año. Miren, este rinovirus, como está casi todo el año está casi todo el año presente, ¿sí? A ver, ¿cómo va este? Este es el rinovirus. Este es los tipos de infecciones respiratorias. Miren, todas las infecciones respiratorias altas pueden estar presentes casi todo el año. El rinovirus tiene picos, pero también está el virus de la parainfluenza, el virus del coronavirus, el virus sincitial respiratorio, el influenza y el adenovirus. Entonces, es casi todo el año que tenemos infecciones respiratorias por un resfriado común por los diferentes tipos. Además de este rinovirus, como les digo, que tiene aquí 2 picos, pero como ustedes ven, se permanece elevado casi todo el tiempo. Tiene muchos serotipos. Y eso hace que no haya una inmunidad verdadera en los pacientes. Por esta razón tenemos tantos episodios de infecciones respiratorias en los pacientes pediátricos. Bueno, la clínica es un poco más leve, ¿sí? Es si hay una congestión nasal, si hay un lagrimeo, si hay un poco de tos, ¿sí? Una dificultad para conciliar el sueño, ¿sí? Y todas esas cosas se favorecen mucho el momento que limpiamos la nariz. Cuando ustedes limpian la nariz, mejora mucho la parte respiratoria. Sin embargo, también tienen que dar un analgésico. Aunque el paciente no tenga una fiebre alta, recuerden que duele la cabeza, duelen los ojitos, hay decaimiento y sí tienen que usar el paracetamol. ¿En qué dosis usábamos el paracetamol? Joel. ¿En qué dosis usábamos el paracetamol? ¿Me escuchas, Joel? Sí, Doc, pero realmente no. No, ya. Esa también va a ser como la tabla del 1 en pediatría. Tienen que saber la dosis, por lo menos del paracetamol y del ibuprofeno. Estas sí son bien básicas. A ver, ¿quién me sabe la dosis del paracetamol? Juan Mateo. Sí, puedes dar. Es 15 miligramos por kilogramo y por dosis. Eso es muy importante, no es por día. Es de 10 a 15 miligramos por kilo y por dosis. Ustedes pueden dar tan frecuente como cada 6 horas o cada 8 horas. Eso va a depender pues del estado general del paciente. Pero es muy importante que ustedes den paracetamol. Y del ibuprofeno, ¿cuál es la dosis? Denis. No sé. Ya. ¿Cuál será la dosis? A ver, entonces vamos a investigar un poquito cuál será la dosis del paracetamol y del ibuprofeno. Eso me van a poner como necesidades de aprendizaje en sus trabajos, ¿sí? Lo que le podría decir. Claro. Cuando había fiebre, el ibuprofeno en menores de 6 meses no estaba recomendado porque no era seguro. Si era mayor o igual a 6 meses, se podía dar una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis vía oral, igualmente cada 6 a 8 horas, pero no tendría que excederse los 400 miligramos por dosis o 40 miligramos kilo por día. Si es que era para dolor, se podría dar de 4 a 10 miligramos kilo dosis, igual cada 6 o 8 horas, y no exceder los 40 miligramos kilogramos día. Eso de no exceder las dosis máximas es muy importante. También sáquenla del paracetamol, porque hay muchas veces que por la fiebre los papás se asustan y empiezan a darle más remedio. Y hay que saber
cuál es la dosis límite por kilogramo de peso. Recuerden que en pediatría casi todo es por kilogramo de peso. Okay, con un poquito de dolor de cabeza. Entonces, ¿qué otras dudas tenemos en cuanto a al resfriado común? A ver, la clínica está clara, ¿no es cierto? Es una clínica no muy intensa, si hay fiebre, si hay mocos, si hay congestión nasal, pero esto no es demasiado intenso, ¿ok? El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico del resfriado común? A ver, ¿quiénes tienen la mano? Dani. Dani García. Sí, doc, ¿me escucha ahí? Ahí sí. Ya, doc. El diagnóstico en realidad aquí iba a ser a través de signos y síntomas del paciente, ¿no? Y Ya. entonces también podríamos hacer, no sé, si es que presenta una infección bacteriana o otra infección, ordenar imágenes de RX, de tórax y exámenes, o sea, adicionales que sería como exámenes de sangre para ver cómo está, a ver si tiene una bacteremia o una viremia o algo así. Ok. Carlos. Doc, iba a hablar un poco sobre lo que era la relación que existía entre el frío y el resfriado común. A ver. Porque muchas veces las mamás creen que, o sea, que les da gripes por el frío. O sea, tiene una relación que no es directa, no es que el frío causa el resfriado, sino que cuando hay un enfriamiento de la superficie corporal, va a provocar una vasoconstricción a nivel de la nariz. Entonces va a disminuir la temperatura de la mucosa nasal y esto hace que se modifique y que favorezca la entrada del virus. Pero sin embargo se necesita obviamente ser inoculado por un virus. El frío como tal por sí solo no causa el resfriado común. Ok. Joel. También creo que es importante establecer los diagnósticos diferenciales porque como dijo Dani, el diagnóstico va a ser completamente clínico. Entonces, los diagnósticos diferenciales, como veíamos ayer, es la rinitis alérgica, la rinitis persistente del recién nacido. En cuanto a la rinitis alérgica, la diferencia con la clínica de nuestro paciente es que en la rinitis alérgica la tos no es habitual. Solo va a ser habitual si existe bronquitis, mientras que en la rinitis persistente del recién nacido, esta va a tener una resolución espontánea máximo a los 6 meses, mientras que la clínica del paciente en el resfriado común va a durar, es autolimitada en 2 semanas. Ok. Ya lo que también creo que es importante saber que, o sea, los criterios que nos deben hacer sospechar ante la posibilidad de una infección bacteriana, para de esta manera nosotros valorar la utilización de los antibióticos. Entonces tenemos que sospechar de una sobreinfección bacteriana cuando hay fiebre de más de 72 horas de duración, también cuando la fiebre que se inicia después de las 48 horas del inicio del cuadro catarral, cuando la fiebre que reaparece después de un intervalo libre de más de 24 horas de duración, posteriormente a la fiebre inicial, muy especialmente si lo hacen en el sexto o séptimo día de evolución, también cuando el resfriado no mejora en cualquiera de sus síntomas, puede ser la tos, la obstrucción nasal, la rinorrea, pasados los 10 días de la sintomatología, y también cuando hay la presencia de una rinorrea purulenta asociada a temperatura igual o superior a 39 grados centígrados, de 3 días de... Perfecto. Esos parámetros sí están muy importantes a la hora de Juan Mateo. Dime. Ya. No tiene nada que ver el color del moco con la presencia de si es bacteriano o viral. Yo puedo tener un resfriado común y ese resfriado común tener moco de colores, porque eso va relacionado con la producción de los leucotrienos, de la lisis que hay de las células,
y eso hace que cambie este color del moco, pero eso no es igual al uso de antibióticos. El uso de antibióticos va más bien enlistado en lo que nos dijo nuestro compañero Denis, es decir, fiebre superior a los 39 grados que persiste por más de 3 días, que la fiebre reaparezca en un proceso, es decir, tengo 2 o 3 días de un resfriado común y de pronto la fiebre se incrementa o los síntomas van hacia peor. Esas son indicaciones de que yo estoy teniendo una sobreinfección. La otalgia. La otalgia también es un punto importante en un proceso de sobreinfección, ¿ok? Entonces, porque entre los síntomas del resfriado común, ¿ustedes ven que en algún momento les dicen otalgia? Entonces, los síntomas que se salgan de su sintomatología básica, pues nos puede indicar que hay una sobreinfección. Y eso es igual al antibiótico. Los papás sí les van a decir, doctora, ya el moco, ya ahorita sí ya es amarillo. Ahora sí ya le toca el antibiótico y no es así, realmente no es así. ¿Ok? De hecho, puede haber algún grado de ser como un factor de riesgo el que ustedes usen antibióticos cuando no es necesario. Ok, Joel Aguilar. Ya, Doc. También algo importante en cuanto al diagnóstico es que la afectación del estado general iba a ser en relación inversa con la edad. Entonces, nosotros tenemos un lactante, es decir, un niño menor de 3 meses, pues íbamos a tener sintomatología como una obstrucción nasal. Sin embargo, si vamos a tener niños más pequeños, pues iba a ser más frecuente la fiebre. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la duración de esta enfermedad iba a oscilar entre 4 y 10 días y pasado esto, generalmente se iba a presentar en forma de tos, especialmente nocturna. Entonces, esto teníamos que tener en cuenta en cuanto a la clínica. Va a variar y va a ser inversa con la edad. Ok. Matthew. Sí, continuando un poco con los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer, va a ser también la sinusitis bacteriana aguda, y esto se va a caracterizar porque va a ser un resfriado común o sea, va a diferenciarse el resfriado común por la persistencia, el aumento de la agrevada y el empeoramiento de los síntomas. También debemos de hacer un diagnóstico diferencial con un cuerpo extraño nasal, porque esta va a tener una secreción nasal unilateral, fétida, purulenta, o con sangre. También con un cuerpo extraño inhalado. Esta va a tener un inicio de tos, un episodio de asfixia, sibilancias monofónicas y disminución localizada de la entrada de aire. También con la tosferina, esta va a empezar con la tos, pero esta va a aumentar gradualmente y se va a volver paroxística. También debemos diferenciarla de anomalías estructurales del nariz o de los senos paranasales. Bueno, esto se va a ver en el examen físico. En la influenza, aunque esta también va a causar lo que es un resfriado común, esta va a ser más repentino, o sea, la fiebre va a ser más alta, va a tener dolor de cabeza, mialgia y malestar, además de tos, dolor de garganta y también una rinitis. De esos. Ok. Joel. Doc, entonces, cuando ya tenemos los criterios para administrar antibióticos, tenemos 3 Pero verán que, posibilidades. o sea, el resfriado común como tal no se trata con antibióticos. O sea, solo cuando tenemos los criterios que mencionó Denis, de fiebre de más de 22 pero horas. entonces ahí estarías tratando otra cosa. Y tienes que saber qué es lo que estás tratando. Por ejemplo, ¿qué complicaciones tienes tú con el resfriado común, Joel? ¿Qué tipo de complicaciones puedes tener? Podría ser una bronquitis Ya, o una ¿qué neumonía. más? También, ¿qué más? Una otitis. También, muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra complicación puedes tener con el resfriado común? Sinusitis o una hematitis. Una sinusitis. Puedes tener un croup. Una complicación del resfriado común. Puedes tener una traqueitis bacteriana. ¿No era la traqueitis bacteriana también una complicación? Entonces, mira, puedes tener un abanico de posibilidades, pero eso va a depender de la clínica.
El resfriado común muchas veces es la primera sintomatología y se puede complicar con muchas cosas o se puede curar. Pero al resfriado común como tal, ¿con qué lo vas a tratar? Limpieza nasal, paracetamol, ¿sí? Si es que tiene una base alérgica, vas a usar antihistamínicos en una dosis adecuada, evitando siempre usarlo en los niños lactantes muy pequeñitos, ¿ok? Pero para el resfriado común es que nos puede quedar como la idea de que en el resfriado común yo debería de usar antibióticos. Y eso no nos puede quedar así, ¿sí? El resfriado común no se trata con antibióticos. Y no es que el resfriado común son los moquitos y empiezan a cambiar de color, pero si el niño está bien en su estado, en su estado general, no deberíamos usar ese antibiótico. A ver, dime Juan Mateo. No es indicación, no. El color de la secreción nasal, si esta secreción nasal es verde, es medio amarillenta, eso no es indicación a que yo utilice antibióticos. Ustedes tienen que ver el contexto del paciente y tienen que tener el conocimiento para que ustedes le puedan explicar al padre, porque si ustedes al padre no lo dejan tranquilo, el papá se va a ir al de la farmacia y le va a decir, dame un antibiótico para los mocos, y el de la farmacia le va a dar, porque aquí no hay ningún control. Aquí los farmacéuticos prescriben nomás cualquier cosa, lo que ellos consideran. Entonces, si el papá va al de la farmacia y le dice, mire, mi hijo tiene mocos, entonces el de la farmacia sí, sin ningún problema, le va a dar antibiótico. ¿Ok? Dani. Sí, Doc, entonces el tratamiento para el resfriado común sería analgésicos, antipiréticos, el reposo que es muy importante, el aseo nasal y la toma de líquidos, ¿no es cierto? Perfecto, la hidratación, la limpieza nasal, la limpieza en general, el lavado de manos. Recuerden que la única medida de prevención que tenemos es el lavado de manos. Lo mismo que pasó con el COVID, ¿sí? El lavado de manos es fundamental para la prevención de infecciones respiratorias del tracto superior, porque ustedes basta con que toquen una superficie, basta con que estén en contacto con algo para que ya se contagien, ¿sí? Entonces, esas sí son cosas que tenemos que tener ahí bien claritas en cuanto al tratamiento. No quisiera que se lleven la idea de que si nos metemos ahorita a hablar de antibióticos, se les quede en la cabeza como que el antibiótico es parte del tratamiento y eso no es real. El antibiótico se va a usar en las complicaciones y si la complicación es un croup, no voy a usar antibióticos, ¿sí? O sea, dependiendo de cuál sea la complicación. Y si mi complicación es una otitis, no es igual que si es una neumonía. Mis tratamientos, mis dosis, mi seguimiento va a ser diferente al de una otitis y el de una neumonía o el de una bronquitis, ¿sí? La bronquitis también es de etiología viral, también hay bacteriana persistente, pero generalmente es de etiología viral. Entonces son cosas que ustedes tienen que tener presentes, ¿ok? Y no porque yo tenga el resfriado común y este tiene muchas complicaciones, vamos a iniciar con un antibiótico en el resfriado común. El resfriado común es paracetamol, reposo, limpieza nasal, lavada de manos. Ya, se acabó, eso es todo, ¿sí? Si el paciente se complica, regresa y ahí sí, pues vemos qué es lo que necesitamos darle. Doménica. Doctor, tenía una pregunta. ¿En los pediátricos se puede dar para la sintomatología los antitusivos o los antimucolíticos? No. Ay. ¿Por qué no se puede dar, Doménica? ¿Qué era la tos? Ya con ustedes revisamos un poco qué era la tos, ¿no es cierto? ¿Qué era la tos? Un autorreflejo para eliminar secreciones. Un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que liberaba la vía respiratoria de secreciones, de partículas, liberaba la vía respiratoria de todo, y era una manera de defenderse del sistema respiratorio. Ahora, si ustedes le quitan ese reflejo, ¿qué va a pasar con el moco, con la secreción? Ese moco se va a ir al pulmón y va a causar una neumonía, que es por mucho la complicación más grave que tenemos. Doc, es que justo esa era mi pregunta, porque en un artículo que encontré decía que si, bueno, les dividía si es que tenía tos productiva o no. Si no tenía tos productiva, decía que se podía dar ¿En qué artículo? ¿Qué nivel de evidencia tiene? A ver, lo que voy a hacer es un artículo del Elsevier.
Ya, les dejo de compartir. Y ustedes, cuando compárteme esa evidencia, Ya, porque es muy importante saber qué es lo que estamos leyendo. Valerie, mientras nos comparten, dime. Yo tengo una pregunta, doctor, relacionada con eso, porque yo sabía que en pediatría están contraindicados los antitusígenos, pero ¿en qué patología sí se pudiese dar este medicamento? En niños más grandes, cuando ustedes tienen otro tipo de patologías que esté causando tos. En el adulto se suele usar porque los adultos tienen sus tos crónicas de otro tipo de etiologías y en ellos se debería usar, pero en los niños no. Y menos en lactantes, ni menores ni mayores, ¿ok? En ellos no podemos usar para nada, pero para nada un antitusígeno. Los mucolíticos también son muchas veces un problema y realmente esas son muchas veces las causas de las neumonías. Esas son las complicaciones. Ariadna. Ariadna Tobar. Doctor, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Ya. Una cosa que quería mencionar acerca justo de los mucolíticos es que inclusive en los adultos se menciona que es mejor, mucho mejor, lo que es la hidratación y que eso iba a mejorar bastante y que iba a ser mejor fluidificante de secreciones, entonces que iba a haber una mejoría significativa en los pacientes y que por eso se prefiere mejor como decirle a los papás que lo que deben hacer es hidratar al niño y que eso iba a mejorar significativamente los síntomas. Entonces, en este caso, ni va a ser necesario el uso de mucolíticos ni de los antitusígenos, que por lo general también suelen estar unidos en los jarabes. Exactamente. El mejor mucolítico del mundo es el agua. El agua es el mejor mucolítico que existe. Entonces, cuando ustedes les dicen al paciente, hidrátese, tome agua, por favor, tome agua, denle agua, entonces el paciente va a mejorar con una buena hidratación, un buen control del dolor, una adecuada limpieza nasal. Entonces podemos tener, perdón, que yo también ya estoy. Entonces vamos a tener unos mejores resultados que cuando usamos mucolíticos o antitusígenos. Mira, o sea, este es el artículo que me encontré. Ya, déjeme ver un ratito más arriba en qué pacientes está. O sea, habla en general, pero ahí da la dosis para adultos y para niños. Por eso le preguntaba, porque aquí se recomienda para niños. Ya. Entonces, no, o sea, no les solo den. dice que, ¿dónde está? Esto de aquí. O sea, si es que la tos no es productiva y sin expectoración, se podía administrar los supresores de la tos porque no tenía un interés, o sea, un interés fisiológico. Pero si es que la tos sí es productiva, se daba para intentar que se eliminen más. Por eso le preguntaba si sí se da o no, porque yo también sabía que no se debía dar. No se da. Peor en un niño pequeño no puede expectorar. Y el momento en que ustedes les dan un antitusígeno, un mucolítico, lo que van a hacer es que eso se acumule, que más bien baje al pulmón y que les cause un problema más grande. Entonces nos hemos quedado bastante en el resfriado común, pero vale la pena porque el resfriado común es una patología muy frecuente. Es lo que ustedes van a tener día a día en la consulta de la rural, ¿sí? Entonces, por favor, a tratar con conciencia el resfriado común, vuélvanlo a leer, vean una buena bibliografía, cojan guías de tratamiento y todas las guías les van a decir que los mucolíticos no son adecuados, ¿sí? Los guías pediátricas les van a decir que los mucolíticos y los antitusígenos no se deben usar porque no se deben usar. Otra cosa que se les ha quedado muy, muy enraizado a los médicos con lo de la pandemia, no sé por qué, es que usan a muy mano suelta los corticoides, ¿sí? Para un resfriado común no es raro ver a un niño ya con corticoide ahí al lado, ¿sí? Ese es otro tratamiento que no es correcto, no habla de una buena práctica clínica. ¿Dónde está la guía que me dice que yo tenga que usar corticoide en un resfriado común? O sea, no va. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta sobre el resfriado común? Ya. A ver, avancemos. ¿Qué sabemos de la fiebre escarlatina? Diana.
De esta sí no dice más diapositivas. A ver, Dianita, Ya. dime. En la epidemiología se presenta en niños de 2 a 8 años. La máxima incidencia va a ser a los 4 años y en menores hasta menores de 3 años. Es menos frecuente. La etiología va a ser el Streptococcus pyogenes, es más el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, igual que en lo que ya hablamos ayer. El periodo de incubación va a ser de 2 a 4 días y máximo de 7 días y va a tener como síntomas una fiebre de inicio súbito que va a tener como pico de 2 a 3 días y una duración de 3 a 5 días. Y puede tener dolor de garganta, erupción cutánea, dolor abdominal, náuseas, cefalea. Eso. Ariel. Ya, como igual un poco para acotar, la sintomatología de la fiebre escarlatina puede incluir también un sarpullido que suele ser de color rojizo, un rostro enrojecido, una lengua de fresa que se le denomina, que es una lengua generalmente que se ve roja y abultada. Además también podemos observar pliegues de líneas rojas alrededor de la ingle, axilas, los codos, las rodillas y el cuello. Y en el caso del sarpullido que les mencioné, se lo caracteriza como una quemadura de sol y de igual manera la textura de la piel se va a sentir un poco áspera, digamos. Sí. Valerie. Para el diagnóstico de esta enfermedad tenemos que realizar el test de diagnóstico rápido estreptocócico. Y para el tratamiento tenemos que dar primero penicilina vía oral de 25 a 50 miligramos por kilogramo por día en 2 dosis. Si es que el paciente pesa menos de 27 kilogramos, de 250 miligramos cada 12 horas, y si pesa más de 27 kilogramos, es 500 miligramos cada 12 horas. Pero como alternativa también podríamos dar la amoxicilina por vía oral, que son de 40 a 50 miligramos por kilogramo día durante 7 a 10 días. Ok. Alejandra. Ya hablando un poco más de lo que era la clínica, el paciente va a tener un dolor de garganta con un enrojecimiento intenso, una fiebre, va a tener también el recubrimiento blancuzco en la lengua, que va a ser ya el principio de la enfermedad, la lengua frambuesada, que es cuando ya la enfermedad ha aumentado, o sea, cuando ya tiene una data larga, el sarpullido rojo que al tacto parece papel de lija, el enrojecimiento intenso en lo que son los pliegues, las axilas, los codos, la ingle, y la inflamación de los ganglios del cuello, y un síntoma que es más general de una infección, como es la cefalea, náuseas, vómitos o dolor abdominal. Ok, Adrián. Hay que tener en cuenta que se puede producir el síndrome de shock tóxico, que es por la liberación de las toxinas del estreptococo o del estafilococo. Y va a tener una eritrodermia difusa, que va a ser intensa en los pliegues y que va a estar acompañada de fiebre, hipotensión, afectación del estado general y también con fallo multiorgánico. Y va a tener una descamación de las manos y de los pies a los 5 y 7 días. ¿Cómo más se le llamaba ese shock tóxico multisistémico? ¿Qué otro nombre tiene? No, sorry. Averíguale y me avisas, ¿ya? ¿Cuál es el otro nombre de este shock multisistémico? Se volvió muy famoso ahorita en el COVID. Entonces los papás iban y decían, yo quiero saber si mi hijo tiene un shock multisistémico. Y uno les decía, no, no lo tiene, pero pues ¿cómo usted sabe? Hágale un examen, porque ¿cómo sé que mi hijo no tiene ese shock multisistémico? Entonces, ¿cuál era el otro nombre? A ver, Dayan Vinuesa. Ya va. También el enrojecimiento que va a tener va a ser difuso en las mejillas y se va a respetar el triángulo nasolabial. También vamos a tener una palidez circummural, que también es llamado el triángulo de Filatov. Entonces, esa es como el patrón del enrojecimiento que va a tener el paciente. Decían que era como el de cachetada, era como que al niño le hubiesen dado 2 cachetadas, ¿no? 2 cachetadas, pero así le quedaba la carita hinchada y el resto bien. Ok. Gianfranco.
tanto el tratamiento, el de elección es la penicilina, pero podemos utilizar la amoxicilina. Pues tiene que ser alrededor de 10 días y vamos a tener casos especiales en los que no vamos a poder usar estos, ¿no? Entonces, si tenemos intolerancia intravenosa, podemos utilizar la penicilina, pero intramuscular. Si tenemos alergias a las penicilinas, a la penicilina podemos usar acitromicina o cefalexina. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la resistencia que podemos provocar, ¿no? Y las dosis que tenemos que tener en ese caso. ¿Hay resistencia del estreptococo beta hemolítico a la penicilina? No, nos decía que cuando usamos acitro o cefaloxina. Ajá, pero te pregunto, ¿hay alguna resistencia del estreptococo beta hemolítico al grupo A a la penicilina? No, la penicilina no estaría seguro, sí decirlo. No hay. Okay. No hay todavía reportado. Entonces, el medicamento de elección cuando hay estreptococo beta hemolítico al grupo A va a ser penicilina, ¿sí? Y obviamente a los pacientes que tengan alergias con riesgo de anafilaxias y todo lo demás, pues entonces obviamente necesitamos usar ya macrólidos. Okay. Pero no hay resistencia. Sí, tenemos unas indicaciones de derivación al ingreso hospitalario o a la subida al siguiente nivel, como es que tengamos enfermedades cardíacas vasculares preexistentes, inmunodeficiencia clínica relevante, no per se a esta enfermedad, sino por otra etiología, sospechas de complicaciones operativas como celulitis y abscesos periamigdalinos, abscesos retrofaringios, mastoiditis, adenitis cervical, supurativa, meningitis. Sin embargo, vamos a tener otra clínica, ¿no? Y vamos a tener en el examen físico otros hallazgos que nos van a acotar al cuadro. Y las no supurativas como fiebre reumática, glomerulonefritis aguda, y esas cosas. Por otro lado, también tenemos las fármacas clínicas graves, que era, como nos dijo Adrián, la llegada del síndrome o tal vez un shock séptico. Y eso. Ok, Joel. Sí, en pediatría integral también, bueno, además de que iba a ser producida por la toxina pirogénica del estreptococo beta hemolítico grupo A, decía que existían 3 clases, de las cuales la A iba a ser la más frecuente, la B y C iba a depender del desarrollo de inmunidad específica y sobre todo iba a ser raro esto encontrar en lactantes y se decía probablemente por la acción protectora de los anticuerpos transplacentarios que iban a tener contra esta toxina pirogénica. Okay. Joel Estrada. Ahondando un poquito en el diagnóstico, tenemos 3 posibilidades de diagnóstico que van a ser los cultivos, la prueba rápida de antígenos y la biometría. En cuanto a los cultivos, las guías clínicas nos dicen que tiene una sensibilidad del 90% para detectar la presencia del estreptococo grupo A beta hemolítico. Pero debemos tomar en cuenta que en un 10 al 15% se va a presentar en portadores sanos. Y en cuanto a la prueba rápida de antígenos, va a tener una sensibilidad de 70 al 90% y una especificidad del 95%. Y la biometría hemática solo presenta una sensibilidad del 25% cuando aumenta hasta entre 12.000 y 16.000 los glóbulos blancos, con una diferencia del 95% en linfocitos y en una eosinofilia del 20%. Ok. Diana. Ya, como complicaciones de la escarlatina podemos tener también tempranas y tardías, y en las tempranas encontramos la adenitis cervical, el adenoflemón, los abscesos, la sinusitis, la otitis media aguda, y en las tardías podemos encontrar la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. Y también quería complementar un poco con la dosis de la amoxicilina en caso de que tenga alergia a la penicilina, que sería de 40 a 50 miligramos kilogramos día. Luis. Y luego un poco con los diferenciales, también tenemos otras enfermedades que van a causar un exantema de tipo escarlatiforme. Entonces, siendo los más frecuentes la rubiola, el sarampión, el parvovirus B19, los herpesvirus 6 y 7, el enterovirus y el adenovirus. Y lo más infrecuente, que casi no pasa, pero
puede haber, es el síndrome de Kawasaki, por enfermedad por citomegalovirus, enfermedad causada por Mycoplasma pneumoniae, la escarlatina estafilocóquica o también por el Arconobacterium hemolítico. Ok. Joel. Solo para complementar un poco más de las complicaciones tardías, hay que decirle a la mamá que es muy común que después de que se resuelva esta enfermedad, el paciente va a tener una pérdida del cabello, que es el efluvio telógeno. También se puede presentar las líneas de BAU, que van a ser ranuras transversales en la placa de las uñas. Esto se va a presentar semanas o meses después de haberse resuelto la escarlatina. Ok. Bueno, espero que les quede un poco claro de la escarlatina. Es una patología bastante rara en el momento, ¿sí? No existe una vacuna como tal, pero ya no es una patología que vemos frecuentemente. Sin embargo, pues ustedes tienen que saber que existe y que el escarlata, el nombre escarlata es por lo rojo que presenta, ¿no es cierto? Recuerden siempre el rostro del niño con escarlata, que es un rostro muy rojo, como si le hubiesen pegado, y además que puede presentar estos exantemas en la piel, eso también es muy importante. Tengan presente que en estos pacientes, como no hay estridor, sí pueden ustedes revisar la orofaringe y pueden verle la lengua aframbuesada y también la amigdalitis que está presente, porque recuerden que esto lo causa el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Entonces va a estar presente una amigdalitis también, más una exantemática, más este rojo intenso en el rostro. Entonces eso ya nos puede hacer sospechar de una escarlatina. El tratamiento, pues como ya dijimos, es las penicilinas. Esa es la primera elección del tratamiento de todo este estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Y esas serían como las complicaciones. Este síndrome que les decía yo que es parte del síndrome multisistémico es el de Kawasaki. ¿Se acuerdan que dijeron que el Kawasaki era una de las complicaciones del COVID? Y todos los papás se asustaron muchísimo y salieron a ver si su hijo habían tenido COVID y que todos tenían Kawasaki. Entonces es una alteración multisistémica en la cual hay lo que nos decías que era el edema de manos, de pies con que se pelan. También queda la lengua como frambuesa, ¿sí? Y con descamación e hinchazón de los labios. Y el mayor problema de estos es que hay una afectación cardíaca, que muchas veces esta afectación cardíaca es irreversible, ¿sí? Entonces ese es un tratamiento de emergencia, realmente de emergencia. Ese paciente tiene que pasar inmediatamente a un siguiente nivel, realizársele un electrocardiograma, un ecocardiograma y una valoración por cardiología, ¿ok? Bueno, hablando un poquito de amigdalitis como diagnóstico diferencial. Ya sabíamos quién lo causaba, ¿no? ¿Quién causaba la amigdalitis? Coco beta-hemolítico del grupo A. Exacto, coco beta-hemolítico del grupo A. Perfecto, como la tabla del 1, eso sí ya saben, ¿no? Como la tabla del 1 tiene que ser quien causa la amigdalitis. Ahora, ¿en qué niños se presenta esta amigdalitis? ¿Yo puedo tener un niño recién nacido con amigdalitis? ¿Puedo tener a los 3 meses una amigdalitis, sí o no? Diana. No, Doc, solamente se presenta en mayores de 3 años esta amigdalitis. Hay dos tipos de amigdalitis, la aguda eritematosa y la eritematocultácea, que es por este estreptococo beta-hemolítico del grupo A, y esta solamente se va a presentar en mayores de 3 años. Perfecto. Joel. Ahora sí, dinos de la amigdalitis. Ya, también encontré que la amigdalitis también la podríamos encontrar como nombre de, bueno, como distintos nombres que la pueden abarcar, que es una faringitis. Entonces, cuando escuchamos amigdalitis, incluye el eritema, el edema, el exudado, el enantema, las úlceras y vesículas que se van a encontrar en las membranas de las mucosas de la garganta. Como dijo Dianita, yo encontré que iba a ser frecuente en la edad preescolar a escolar y el agente etiológico en un 85 a 95% iba a ser el beta hemolítico grupo A. Y aquí podemos diferenciar las
que son producto de etiología viral de la etiología bacteriana. Entonces, sobre todo a modo de práctica, decía que las de etiología viral no se iba a encontrar sintomatología nasal, a diferencia de la bacteriana, que sí se iba a encontrar una sintomatología nasal. Ok. Doménica. Sí, Doc, yo había visto que se podía, o sea, que se podía presentar en cualquier edad, pero normalmente afectaba desde los 3 años, porque las amígdalas empezaban a crecer en este grupo de edad y a partir de los 7, 8 años dejaban de crecer, pero también era prevalente y podía haber de dos tipos, la amigdalitis vírica y bacteriana, que la bacteriana es la más común. Entonces, se podía diferenciar la vírica de la bacteriana porque la vírica iba a ser estacional y la bacteriana podía afectar en cualquier época. La vírica se daba gradualmente la aparición y la bacteriana de forma brusca. La vírica era a cualquier edad, en cambio, pero la bacteriana, que es la más común, era la que se daba en la edad escolar. En la vírica la fiebre era poco frecuente, a menos de 38 grados, pero en la bacteriana eran las fiebres elevadas, más de 38 a 39 grados. En la amigdalitis vírica el dolor era leve, de poca intensidad, y en la bacteriana podía ser muy intenso y podía causar incluso dificultad en la deglución. Y en la amigdalitis vírica podía presentar síntomas catarrales, las aftas bucales y faringias, y el exantema no escarlatiforme. En cambio, en las bacterianas podía haber un exudado de amígdalas, los ganglios inflamados, náuseas, vómitos, el dolor abdominal y exantemas escarlatiformes. Ok. Ariel. Bueno, un poco hablando de las complicaciones de la amigdalitis, en el momento en que se produce tanto la inflamación, hinchazón de las amígdalas, si ya es un proceso crónico, puede causar apnea obstructiva del sueño, celulitis amigdalina o un absceso periamigdalina. Cuando hablamos de, en cambio, las complicaciones por la infección bacteriana por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, si no se llega a tratar a tiempo o si no se completa el tratamiento adecuadamente, puede haber un mayor riesgo de sufrir trastornos como puede ser la fiebre reumática, que es una enfermedad inflamatoria grave que va a afectar al corazón, las articulaciones, el sistema nervioso y la piel. Además de eso, también puede haber inflamación de los riñones, como una glomerulonefritis postestreptocócica, o también puede haber una artritis reactiva postestreptocócica. Ok. Dayan. Dentro del tratamiento vamos a tener las medidas de higiene estéticas y el tratamiento farmacológico. Dentro de las medidas vamos a tener que aconsejarle a la madre que los alimentos van a tener que ser de una consistencia blanda y no muy calientes por el dolor que va a tener el paciente. Aumentar también el consumo de líquidos. Tiene que estar en un ambiente adecuadamente ventilado y no cerca de personas que estén fumando. También el uso de pañuelos desechables para evitar que se recontagie otra vez o contagie a otros niños de su familia, y enseñarles a protegerse protegerse la nariz y la boquita cuando vaya a toser o estornudar. Dentro del tratamiento farmacológico, nunca se le debe dar al paciente los anestésicos locales, si es que es un niño menor de 6 años, como la lidocaína, la benzocaína, la tetracaína, el fenol, el clorhidrato y todos esos que generalmente se toman los adultos, que son las tabletitas que se chupan. Y también evitar el mentol, porque puede ser el que provoque los laringoespasmos en el paciente, especialmente en los menores de 30 meses. Ok, menores. Ajá, de ahí viene el tratamiento etiológico, que es la penicilina, que se usa de 15 miligramos kilogramo cada 6 horas durante 10 días. O si es que es resistente a la penicilina o alérgico, se utiliza la eritromicina.
que la dosis es de 7.5 a 12.5 miligramos kilogramo 4 veces al día, o la siguiente opción es de 10 a 25 miligramos kilogramo 2 veces al día, y este tratamiento se daría durante 10 días. Perfecto, gracias, Diana. Para el diagnóstico, el gold estándar es el cultivo del exudado del frotis faríngeo. Es positiva cuando ya se encuentra en un 70%, pero lo que se hacía, leí que se hacía los antígenos, por ejemplo, la aglutinación en látex o el enzimo inmunoanálisis. Entonces, esto tenía una sensibilidad baja, pero una especificidad del 95%. Entonces, si es que estos resultados de estos exámenes eran positivos, entonces ya era diagnóstico y ya no era necesario hacer el cultivo. Pero si salían negativos, se tendría que realizar un cultivo para confirmar. Ok, Denise. Ya en cuanto a la sintomatología general de las amigdalitis, bueno, vamos aquí a tener unas amígdalas que van a estar enrojecidas e inflamadas. También vamos a encontrar un exudado blanco amarillento, que estas van a estar por encima de las amígdalas. También se va a presentar una voz gutural, dolor de garganta, dolor o molestias al tragar. También vamos a tener inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, fiebre, y también se puede presentar mal aliento. Ok. Alejandra. Con respecto a lo que estábamos hablando de la etiología, había una clasificación que le decía de menor a 3 años y mayor a 3 años. Entonces, los menores a 3 años eran comunes más que haya una amigdalitis una faringoamigdalitis por lo que son los virus, como el adenovirus, el Epstein-Barr, el Coxsackie, el rinovirus, y en menos cantidad lo que va a ser el parainfluencia. Pero si es que ya tenemos niños menores, mayores a 3 años, en especial lo que son de 5 a 10 años, lo que es frecuente ya son las bacterias, en especial lo que va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que puede ser hasta en el 40% de todos los casos de las faringoamigdalitis que encontremos. Y también vamos a tener que tener en cuenta en los antecedentes, porque van a haber otras bacterias como la Neisseria gonorrea, la Mycoplasma pneumonia, el estafilococo y el resto de bacterias anaerobias. Y ya. Ok. Jocelyn. Sí, bueno, habían otras complicaciones en el caso de tener bueno, por el antibiótico estas disminuían, pero siempre se pueden tener, como era el absceso periamigdalino, que si es que no se trata puede llegar a ser un absceso faríngeo lateral. También el absceso retrofaríngeo, en cambio el niño va a venir con la hiperextensión del cuello, va a tener disfagia, la salivación y disnea, y que puede parecer también con un club. Había otras complicaciones que también mencionó algo Ariel, que eran las supurativas y las no supurativas. En las supurativas también puede tener el niño la otitis media, la adenitis cervical, que son frecuentes, y más rara puede ser una celulitis o también puede llegar a la septicemia. Ok. Alejandro. En pediatría integral había una forma clínica de presentación de la faringitis, que es el síndrome TFAPA, que es el acrónimo de inglés de la fiebre periódica, la estomatitis aftosa y faringitis de adenopatía. No sé qué tan común será, porque en el artículo menciona que es más frecuente en menores de 5 años y va a ser resultado de la mala respuesta a los antibióticos, pero sí tiene buena respuesta al tratamiento con corticoides o cimetidina. Además, en estos casos que le den este síndrome a los pacientes, la amigdalectomía sería una de las pocas buenos resultados para prevenir la recurrencia. Ya. No es Pero muy común. eso no sabía qué Sí, tan común no es muy común este síndrome. Como les dije, no se ha reportado una resistencia a la penicilina por parte del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sería terrible si algo sí sucede. Eso como la amigdalectomía en la práctica pediátrica realmente se ha bajado muchísimo la realización de este procedimiento, pues porque si bien siempre tienen como
A ver, siempre tienen como una base el ser atópicos o el ser alérgicos, y el sacar las amígdalas muchas veces no es que quita completamente la sobreinfección por este estreptococo, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa íbamos a ver de esta parte de las amigdalitis? A ver, ¿qué es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta? La edad de presentación. Un niño pequeño recién nacido no tiene amigdalitis. Si ustedes ven como puntitos blancos, sobre todo en paladar, en úvula, en carrillos, muchas veces hay gente que dice como lo ve rojo y con puntos en paladar, piensa que la herpangina, que es la estomatitis herpética, la confunden mucho con una amigdalitis y empiezan a dar tratamiento antibiótico en una herpangina, que es un proceso viral. Entonces, la amigdalitis se presenta en niños más grandes, recuérdenlo siempre, más o menos a partir de los 3 años. Y es más común aún en los niños escolares, es decir, más de 5 años. En niños más pequeños, si es que esto se presentase, más sería como una faringitis. Y esta sería más de tipo viral, ¿sí? Entonces, la amigdalitis como tal ya se reserva para los niños más grandes. Pues la clínica va a ser lo que ocasiona el dolor, la fiebre, el malestar, la dificultad, la disfagia, ¿sí? Entonces, esa va a ser la parte principal y el tratamiento pues van a ser las penicilinas, como ya hemos dicho. ¿Cuáles son las complicaciones entre las supurativas y las no supurativas? Las principales complicaciones supurativas de la amigdalitis van a estar la otitis media, la adenitis cervical, la celulitis, que es rara, y la septicemia, que puede ser excepcional, es decir, casi nunca. No he visto todavía una septicemia por amigdalitis. Y porque la verdad es que ahora los antibióticos están mucho más a nuestro alcance. Entonces, ante cualquier persistencia de síntomas ya se administran antibióticos y no se permite que lleguen a estas complicaciones. Pero también existían las complicaciones no supurativas, que era la fiebre reumática, ¿no? Si han de haber escuchado, la fiebre reumática está asociada a las infecciones por faringitis o por faringoamigdalitis, ¿no? Y era nuestro sistema inmune el que se confunde y empieza a atacarnos a nosotros mismos. Ya mató a la bacteria, que es el estreptococo, pero confunde luego y empieza a atacar a nuestras propias articulaciones. La glomerulonefritis postestreptocócica, que puede ser también por faringoamigdalitis o por infecciones cutáneas. Y estas de aquí, pues, también es una complicación no supurativa de la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y el otro eran los pandas, que sí vimos con ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué eran los pandas? ¿O no fue con ustedes? Ahí ya me confundo. ¿Qué eran el síndrome pandas? Alejandro. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo después de la amigdalitis estreptocócica? Igual por lisis autoinmune del tejido cerebral. Exactamente. Entonces, los pandas es un trastorno neuropsiquiátrico que se da en los pacientes luego de una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pues todas estas complicaciones no supurativas son de tipo inmunitario, ¿no es cierto? Otra cosa que me quedaba la duda, ¿cierto, chicos? Les doy en el tratamiento de resfriado común la vitamina C. Carlos. O sea, había un artículo que había leído, decía que la vitamina C sí se podía dar, más no como profilaxis, porque no iba a evitar igual la infección por resfriado común, sino que más bien iba a ayudar en lo que era la disminución de los síntomas y del cuadro del paciente. Alejandro. Sí, Doc, lo mismo, más bien sabía que deberíamos tener una ingesta diaria de vitamina C, pero como para evitar el resfriado no iba a ayudar, más bien como para llevar un curso más suave de los síntomas. Ya, no sé si ustedes tienen por ahí, me envían en el momento de que presenten en que hagan la presentación. Si ustedes tienen una evidencia en donde me digan que la vitamina C sí se debe usar como tratamiento del resfriado común. No hay una evidencia de que esto sea beneficioso, ¿sí? Y recuerden que las vitaminas administradas de forma exógena muchas veces causan daño, no son inocuas,
No es que entran y no hacen nada y son solo vitaminas. Muchas causan complicaciones y la vitamina C principalmente está asociada a la fabricación de litiasis renal, sobre todo en pacientes varones jóvenes, ¿sí? Entonces, no es correcto la administración de vitamina C en el paciente pediátrico porque la molécula no la puede eliminar el riñón. Muchas veces esto produce cálculos renales y no es correcto. Y sí pueden administrar vitamina C, pero en forma natural, es decir, denle en jugo de naranja, bueno, el jugo de naranja tampoco es una buena opción, pero denle en la naranja, denle en la mandarina, denle alimentos que sean ricos en vitamina C. Joel. Doc, en cuanto a la vitamina C, encontré, bueno, que si bien no tiene un efecto terapéutico, pero al administrarla profilácticamente podría disminuir la duración de la enfermedad, que es el único... Es bastante controversial esos hallazgos. No son concluyentes. Es muy, muy controversial y como les digo, no es inocuo la administración de vitamina C. Ok, Doménica. Doc, yo había leído que se tenía que evitar dar cítricos a los niños, sobre todo cuando tenían esas patologías que afectaban que tenían irritación en faringe, en garganta como tal, porque los cítricos podían aumentar esta irritación y empeorar la sintomatología. Entonces se tenía que evitar las naranjas, limón, mandarinas, todo lo que Está era bien cítrico. interesante eso. Me deberías de dar para ver cómo está, en qué evidencia tienen. ¿Sí? Sí, está súper interesante ese porque la vitamina C no está respaldada en el tratamiento de un resfriado común. Pero siempre que ustedes quieran administrar vitamina C tiene que ser de forma natural. No puede ser en pastillas. No debería de ser en pastillas. Al menos que, por ejemplo, en donde sí está evidenciado que hay beneficio de la vitamina C como medicamento, en los pacientes quemados, en las quemaduras, ahí sí va bien. En las infecciones de vías urinarias hay una evidencia que sí respalda el uso de vitamina C en una infección del tracto urinario. Pero en la infección del resfriado común, no. Denis. Creo que se le fue el internet a Denis. Jocelyn. Sí, tengo una duda. O sea, en este caso, la vitamina C se refiere a edad pediátrica, o sea, todos los niños o más en lactantes o desde qué edad o todos. O sea, mira, no es correcto. Hay muchos médicos que inclusive administraban vitamina C intravenosa a los niños como una prevención del COVID. Ahorita en el COVID vimos vitamina C por todas partes y no es beneficioso. No es beneficioso, ¿sí? Más bien puede resultar contraproducente. Puedes llegar a hacer daño. Y menos administrar de vía intravenosa como de una manera profiláctica, ¿sí? Veíamos a niños completos en salas de espera colocándose vitamina C intravenoso y esa no es una práctica adecuada. No hay ninguna evidencia que la respalde. ¿Okay? Doc, y también hay, o sea, en vez de las pastillas que me imagino que se refiere al Cebión, que se disuelve en agua, también hay chupetes, tampoco esos. ¿No? Ni los chupetes de vitamina C sirven, ¿no? O sea, solo No, es que si un niño necesita vitamina C, tienen que administrarlo en forma de frutas o en alimentos ricos en vitamina C, pero no en evitar al máximo la administración de multivitamínicos y de suplementos artificiales. Una buena alimentación es suficiente para garantizar una adecuada nutrición en los pacientes pediátricos. Denis. Sí, Doc, tengo una pregunta. ¿Y si está recomendado el uso del zinc? Porque mencionaba que cuando administramos zinc, en las primeras 24 horas iba a tener iba a reducir la duración, pero no la severidad de los síntomas. El zinc sí es un suplemento muy bien respaldado y el zinc está también respaldado por la OMS. Entonces, la suplementación de zinc en niños entre 3 meses y 5 años sí se ha asociado con una disminución en infecciones respiratorias, en infecciones del tracto respiratorio
infecciones respiratorias, infecciones del tracto gastrointestinal y ayuda a mejorar la talla del paciente. Entonces tenemos muchísimos beneficios en la suplementación de zinc. Claro que una alimentación balanceada y rica te va a brindar todo lo que necesitas en cuanto al zinc, pero tengan presente que los niños muy pequeñitos pues no consumen sino solo la leche materna, y no digo que la leche materna sea carente de zinc, sino que no tiene las necesidades, y por eso es que en países en vías de desarrollo la OMS respalda la suplementación de zinc entre los 3 meses y los 5 años. ¿Ok? Valerie. No, justo era de eso, de que, o sea, yo sabía de que el zinc sí estaba recomendado, o sea, porque la vitamina C hay un mito muy popular entre todas las personas, incluyendo médicos, en que la vitamina C aumenta las defensas del niño, cuando eso es mentira. Pero en cambio, sabía que el zinc sí era beneficioso para aumentar las defensas. Así es, Una el buena zinc alimentación. el zinc sí está comprobado que que fortalece tu sistema de defensa, ¿sí? Y por eso en las diarreas va súper bien el zinc. Miren que por eso todas las bebidas de rehidratación oral, como el Pedialit, el Hidra Plus, todos dicen con zinc o más zinc, todo le suman el zinc, porque el zinc sí está muy bien estudiado y muy bien respaldado su uso en un proceso agudo, ¿sí? Sí lo pueden usar tranquilamente. Pero la vitamina C no tiene ningún respaldo, y menos de administración intravenosa, y menos como prevención de infecciones por resfriado común. Ok, ahora sí, realmente nuestro tema, que es la otitis media. ¿Qué es la otitis media, chicos? Diana. Ya, va a ser una inflamación del oído medio, va a ser un proceso infeccioso agudo que puede tener líquido purulento en el oído. En la epidemiología se ve en niños de 6 meses a 3 años y pueden tener un episodio al año en las 2/3 partes de niños menores de 3 años. Y vamos a tener 2 fases clínicas. Tenemos una fase precoz donde va a tener el niño una otalgia pulsátil, fiebre, un mal estado general, puede tener hipoacusia, y en la otoscopía vamos a ver un tímpano abombado y hiperémico. Y en la fase supurativa ya vamos a tener otorrea y una mejoría de la otalgia, porque hay una perforación timpánica. Entonces en la otoscopía vamos a ver la perforación de la pars tensa, y decía que es más frecuente la perforación en el cuadrante posterior inferior. Ok, Adrián. Y en esta otitis va a haber presencia de líquido en la cavidad del oído medio y va a tener signos y síntomas de inflamación local, y va a estar relacionado con las infecciones de la vía aérea superior, y van a haber también factores de riesgo. Por ejemplo, cuando hay falta de lactancia materna en menores de 3 meses de edad es más frecuente. También cuando utilizan objetos como los chupones, cualquier cosa que se metan a la boca, y también cuando están en la guardería. Y también se ha visto que hay en algunas anormalidades craneofaciales, como cuando hay el paladar hendido, cuando tienen reflujo gastroesofágico, también en pacientes con síndrome de Down, también tienen otitis media aguda. Okay. Joel. Doc también encontró una clasificación de la otitis media aguda que la clasificaba como otitis media con exudado, otitis media aguda de repetición y otitis media persistente, y también la otitis media con exudado crónico. Entonces, en cuanto a definiciones, la otitis media va a ser la existencia de líquido en la cavidad aérea del oído medio. Esta podría ser exudado, trasudado, pus, sangre. La otitis media con exudado iba a ser una secreción de exudado o derrame sin otra sintomatología. En cuanto a la otitis media aguda, la clínica iba a ser atribuible a la existencia del contenido en la cavidad. En cuanto a la otitis media aguda de repetición, iba a ser cuando un niño experimentaba 3 o más episodios de una otitis media aguda en 6 meses o 4 episodios o más en 12 meses. En cuanto a la otitis media persistente, se diferenciaban 2 situaciones. Una por fracaso terapéutico, en que persistían síntomas como la otalgia y la fiebre más de 72 horas
después de iniciar el tratamiento antibiótico, y otra otitis media aguda recidente que se presentaba un nuevo episodio agudo antes de un mes de haber finalizado el tratamiento antibiótico, y una otitis media con exudado crónico que si el derrame duraba más de 3 meses iba a ser bilateral. Ok. Adriana. Ya. En cuanto, un poco hablando de la clínica, la aparición de la otitis media es un poco variable, porque esta puede aparecer a los pocos días de iniciado un resfriado común, o puede hacerlo súbitamente sin que haya ningún signo de resfriado previo, o ya cuando la infección está resolviéndose. Entonces aquí es importante mencionar que en la clínica el síntoma más importante, como que de mayor especificidad, es la otalgia. Sin embargo, no va a ser patognomónico tampoco, porque esto se puede dar por otras causas, como una otitis externa, por el dolor que se irradia a partir de una faringitis. Entonces aquí igual es que este va a ser frecuente, que aparezca en las noches. Entonces, al momento en el que se le cambia de posición al niño y se le pone en la cama, esto lo que hace es favorecer una presión de derrame sobre la membrana timpánica, entonces por eso es que hay una otalgia nocturna. O sea. Y esto igual es importante porque es el motivo de consulta, suele ser el motivo de consulta de los papás. Ok. Salomé. Bueno, Doc, los agentes que son más comunes son los bacterianos y está entre el Streptococcus pneumoniae en un 35%, Haemophilus influenzae no tipificable 25%, Streptococcus pyogenes, Streptococcus aureus, Moraxella catarrhalis y, o sea, ya esto es en personas no vacunadas, pero ya cuando se tiene la introducción de la vacuna antineumónica, se da la prevalencia más de Haemophilus influenzae no tipificable. Alejandro. Ya, Doc, en cuanto a un poco de la fisiopatología del por qué da otitis media, hay que recordar las funciones básicas de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio tiene algunas funciones, como por ejemplo la ventilación del oído medio, para igualar presiones aéreas entre el conducto auditivo externo y el oído medio. Esto para favorecer una correcta audición. También ayuda a la protección del oído medio de secreciones que van a provenir de la nasofaringe, porque este se colapsa. Y también al drenaje de secreciones que provienen de la mucosa del oído medio hacia la nasofaringe. Entonces, si es que tenemos una obstrucción por moco en esta trompa de Eustaquio, va a iniciar un complejo mecanismo de inflamación que va a estar dado por la infección vírica de las vías respiratorias altas, que puede provocar también citotoxicidad en el epitelio respiratorio, lo que va a causar una disinesia ciliar en la trompa de Eustaquio y por lo tanto ya no se van a mover las secreciones con normalidad y va a formarse una especie de caldo de cultivo que va a favorecer la sobreinfección bacteriana. Esto ha sumado que en los primeros años de vida, en el primer año exactamente, hay una conformación rectilínea de la trompa de Eustaquio y también es de menor longitud, lo cual hace más fácil el paso de las bacterias hacia el oído medio. Muy bien. Gianfranco. Ok, Doc, tanto de epidemiología se ha observado que alrededor del 30% de los lactantes van a experimentar 2 o más episodios de otitis media aguda. Después de los 3 años, alrededor del 50% de los niños van a experimentar por lo menos un episodio, y en menores de 10 años este porcentaje asciende al 75% que puede presentar este episodio, ¿no? Acotando a lo que dijo Alejandro, habitualmente la otitis media aguda es precedida por una infección viral del tracto respiratorio que suele ser alta y suele estar acompañada con congestión nasal. En la trompa de Eustaquio y en ocasiones de la propia membrana timpánica con enrojecimiento de la misma. Alrededor de los 75% de preescolares y del 66% de los escolares presentan una disfunción de la trompa de Eustaquio en el transcurso de este resfriado. Se postula que el bloqueo de la trompa determina que haya una presión aumentada en el oído medio y hay una presencia de gas que se difunde a través del tímpano y de este modo se genera una presión negativa en la cavidad y por ende, ¿no?, con la subsecuente retracción de la membrana timpánica.
Cuando se equilibran estas presiones entre el oído medio y la nasofaringe, puede producirse la aspiración de microorganismos, virus y bacterias que colonizan en estos tejidos. Y bueno, por ahí también puede ir un tanto a la fisiopatología de la enfermedad. Ok. Dani García. Sí, Doc, hablando un poco de lo que serían los síntomas que presenta o las etapas clínicas que tiene la otitis media aguda, entonces encontré que se dividía en 4. Lo que es la otitis crónica, que tiene la etapa de la tubotimpanitis, la etapa hiperémica, la exudativa y la supurativa. Y bueno, como tratamiento decía que primero lo que teníamos que hacer es abordar el síntoma del dolor. Y por último, pues, bueno, dependiendo de las características del paciente, íbamos a darle, bueno, AINES y revaloración cada 48-72 horas. En caso de que no pase con esto de aquí, amoxicilina vía oral a dosis altas. O en caso de que ya haya tomado la amoxicilina, porque hay pacientes que se medican, amoxicilina más ácido clavulánico, ceftriaxona, y en caso de alérgicos a la penicilina, era lo que es la claritromicina, o la clinda o la citro. Ok. Salomé. Ya, Doc. O sea, nosotros podríamos diagnosticar a los pacientes cuando tengamos síntomas y signos de presentación aguda y también presencia de exudado en oído medio, que se podía manifestar por el abombamiento timpánico, nivel hidroaéreo, otorrea, alteración de la movilidad timpánica y también el timpanograma plano. Al igual que signos o síntomas de inflamación en oído medio, como la hiperemia timpánica marcada, el abombamiento de la membrana, también otalgia, irritabilidad con actividad normal o el sueño. Y en lactantes se veía más como rechazo a la alimentación, irritabilidad, diarrea, fiebre, y eso. Ya, Denis. Ya también creo que es importante saber los criterios de derivación de una otitis media aguda. Y bueno, íbamos a derivar cuando se presenta en pacientes que tienen inmunodeficiencia primaria o secundaria, también cuando la otitis media aguda se presenta en el periodo neonatal y cuando existe un fracaso terapéutico después de dar antibióticos de segunda línea, también cuando ya presente sintomatología neurológica y también cuando ya sospechemos de una mastoiditis. Ok. Bueno, hasta ahí. La patología que más nos interesa en este momento, pues va a ser por mucho la otitis media, ¿no es cierto? La otitis media no va a ser otra cosa que la infección del oído medio, que es una cavidad estéril. Como podemos ver, aquí tenemos la secreción purulenta en el oído medio y es lo que se va a conocer como una otitis media. Bueno, pues todos estos son conceptos de otitis media que bien nos dijeron y que sí tienen que tenerlos presentes ustedes, cuando son una supurativa, cuando es una persistente, cuando es una, la que me importa aquí, déjenme ver. ¿Cuál es la otitis media con exudado o derrame o fusión? Que es la que acompaña muchas veces a los resfriados. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque es una patología muy frecuente, muy común. Dice que el 80% de los niños a los 3 años ya han tenido por lo menos un episodio de otitis media. ¿A qué se debe esta alta incidencia? Pues una, a la asociación que lleva esta con el resfriado común. Y otra, pues, podría decirse a la anatomía que presenta la trompa de Eustaquio en esta edad. Vamos a ver que una otitis media crónica está asociada a un retraso del lenguaje y eso es una parte que ustedes tienen que tenerlo presente. Es muy importante que ustedes le den seguimiento adecuado a un paciente que presente una otitis media crónica porque ese paciente va a tener problemas de audición y si tiene problemas de audición va a tener problemas de lenguaje, que es una de las peores complicaciones que vamos a tener en un paciente con otitis media crónica. Bueno, en la etiología ya dijeron muy bien, el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, el Haemophilus influenzae no capsulado, la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pyogenes, y hasta un 30% de estas otitis pueden ser virales, ¿sí? No quedan fuera las causas virales de la otitis media.
Está en el rinovirus, que es el mismo del resfriado común, el virus respiratorio sincitial, el adenovirus y la influenza. Estos son los principales causantes de esta otitis con exudado, ¿sí? O un derrame con efusión, o una otitis media con efusión. Son generalmente de etiología viral, no siempre, porque esta efusión se puede complicar con una infección o una sobreinfección bacteriana. Entonces ya nos hablaron un poquito, ¿por qué era que los niños se enfermaban un poco más? Pues por esta característica, ¿no es cierto? Si ven cómo está más horizontalizado en la trompa de Eustaquio versus como en el adulto que está inclinado un poco hacia arriba. Y obviamente aquí no se ve mucho la diferencia, pero esta trompa de Eustaquio es más corta. Es decir, el recorrido que tienen que hacer hasta el oído medio es menos extenso y esto, bueno, pues también facilita la aparición de estas infecciones del oído medio. Ya vimos todas las características fisiológicas que tiene la trompa de Eustaquio, que es ventilar e igualar las presiones, proteger de presiones y secreciones de la nasofaringea y drenar las secreciones que produzca el oído medio. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se da la otitis de una manera fisiopatológica? Generalmente hay una oclusión de la trompa de Eustaquio. Esto produce una presión negativa en el oído medio, una efusión estéril en primera instancia, con un reflujo de la secreción nasofaringea y esto va a hacer que se produzca la otitis media. Entonces, esta es otra parte de la fisiopatología. Obviamente, ¿cómo es que llega hasta el oído medio nuestra infección? Pues va por las gotitas del aire o por la contaminación y se produce en la nasofaringe, ¿no es cierto? Una vez que llega a la nasofaringe, esta puede, si se aspira, pues va a continuar hacia la neumonía, pero si hay una dispersión local de esta secreción nasal, entonces se puede ir y causar una otitis media o una sinusitis, ¿ok? Entonces ya habíamos hablado un poco acerca de la otitis media. Vamos a tener que tenemos signos específicos. ¿Qué quiere decir específicos? Que ya nos dicen claramente que es en el oído donde está el problema, como la otalgia. ¿Y qué es equivalente a la otalgia en el lactante? Que el niño esté muy irritable y que haya dolor a la tracción del pabellón auricular. Además, hay una hipoacusia de corta ovulación sin tapón de cerumen y una supuración aguda proveniente del oído medio. Esto es en los casos de la supurativa. Y los signos específicos, pues van a estar la fiebre. Miren que la otitis media va con vómito y también va con diarreas. ¿Sí? Estas son cosas que ustedes tienen que tener presentes y tienen que tener en cuenta. Vómito y diarrea. Puede ser una otitis. ¿Qué les obliga a ustedes? A examinar el oído. En todo paciente pediátrico examinen siempre el oído, hágalo un hábito, todo el tiempo. Lo primero que ustedes ven, el oído, porque eso les va a ayudar en muchos diagnósticos. ¿Qué tal que ustedes empiecen a tratar la diarrea y el vómito, pero jamás le vieron el oído a ese niño? Y ahí estaba el problema. Y qué terrible que luego regrese la mamá con su niño y diga, doctor, pero le empezó a salir una secreción ya por el oído. ¿Sí? Entonces, es bueno que ustedes examinen. Si el papá viene por su diarrea y su vómito, ustedes digan, no, señor, el problema aquí es el oído. Y eso es lo que vamos a tratar. Y con eso su hijo va a mejorar. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? Una buena práctica clínica. Examinen, toquen, investiguen, hagan una buena historia clínica. Eso es fundamental para que ustedes lleguen a un diagnóstico adecuado. ¿Okay? Entonces, aquí hay una diferenciación entre la otitis media aguda y la otitis con derrame, o la otitis media con derrame. Entonces, va a haber cefalea, fiebre, irritabilidad. En la otitis media van a estar presentes y generalmente ausentes en la otitis media con derrame. Derrame del oído medio, en ambas pueden estar presentes, una membrana opaca está presente, pero lo que más me interesa a mí es qué es lo que ustedes van a ver en el oído medio, qué es lo que les interesa encontrar en ese oído medio, ¿no? Aquí está un oído medio no muy clarito, no muy bonito, porque no se le ve el cono brillante, más bien se ve como opaco, ¿sí? Y esas son las cosas que ustedes deben de ver. Entonces, ¿qué es en el hallazgo de la otoscopía, que es de gran valor predictivo de otitis media, un abombamiento timpánico?
Eso nos dice que hay una gran posibilidad de una otitis media, obviamente una supuración de corta evolución proveniente del oído medio. Y de gran valor predictivo también de otitis media con efusión va a ser un tímpano amarillento o un tímpano azulado o una hiperemia asociada a matidez. Y sin valor es que solo esté rojo aisladamente, solo esté roja la membrana y que ustedes no visualicen el triángulo luminoso como no se ve aquí. Es decir, el que yo no vea el triángulo luminoso y el que esté roja, generalmente se pone rojo toda la membrana, el borde de la membrana. Este rojo del borde de la membrana acompaña mucho resfriado común, ¿sí? Ustedes en un paciente con resfriado común sí van a ver un eritema aquí. Pero eso no quiere decir que sea una otitis ya, ¿sí? Ok. Entonces, estas son las etapas de la otitis que también ya las describieron, ¿sí? La etapa hiperémica, exudativa, supurativa. Y como pueden ver, así se verían todas estas membranas timpánicas. Ya en la supurativa siempre vamos a tener una fiebre más de 40 grados con una otalgia intensa, ¿sí? Una característica pulsátil. Ya ustedes le ven ya rojo, abombada, con un poco de secreción. Obviamente es una membrana que nos llama mucho la atención, ¿sí? Bueno, ¿cuáles eran los factores de riesgo de la otitis media? Teníamos factores ambientales y factores propios del huésped. Entre los ambientales está la asistencia a guarderías, lactancia materna ausente en menores de 3 meses. Esto es muy importante. Miren que la lactancia materna actúa como un agente protector para la otitis media, ¿sí? La exposición al humo del tabaco sí es un factor de riesgo para la otitis media y los meses de invierno, porque es donde más también hay una infección con los virus del resfriado común. Entonces, factores del huésped van a ser genéticos, inmunodeficiencias, obviamente una inmunodeficiencia va a ser, recuerden que las inmunodeficiencias primarias, no la del SIDA, sino la inmunodeficiencia primaria, se caracteriza muchísimo por otitis media y sinusitis complicada. Generalmente estos niños con inmunodeficiencia primaria tienen estos cuadros de sinusitis y de otitis media a repetición y graves que llegan a requerir manejo intrahospitalario. La atopía también es un factor de riesgo. El reflejo gastroesofágico y malformaciones congénitas como el paladar hendido o el síndrome de Down, que ya ustedes también nos dijeron. Ahora sí hablemos un poco del tratamiento. ¿Qué me decían acerca del tratamiento? A ver. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la otitis media? A ver, chicos, ¿cuál es el tratamiento de elección de la otitis media? Lo que me querían hablar antes en el resfriado común, que no va ahí. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la otitis media? Dime, Joel. Ya, Doc. A ver, el tratamiento de primera elección iba a ser la amoxicilina altas dosis. Antes de eso también tendríamos que empezar con una correcta analgesia por la presencia de dolor. Y también hablaba de la cefuroxima, Doc, que iba a ser la mejor opción si se utiliza una cefalosporina, en caso que se utilice, pero lo mejor iba a ser la amoxicilina. Ok. Ariel. Bueno, quizás para ahondar un poco, sería de primera línea, como ya mencionó Joel, amoxicilina en una dosis de 40-50 miligramos por kilo de peso. Y alternativa a también, o sea, podríamos utilizar una ceftriaxona por 3 días de 50 miligramos por kilo de peso. Ariana. Antes de los antibióticos es importante mencionar que como primer paso siempre se debe dar lo que son los analgésicos, ya sea el uso del paracetamol o del ibuprofeno. Sin embargo, había un poco bueno, más que nada como preferencia de el ibuprofeno,
por la acción antiinflamatoria. Entonces, más que nada eso, pero que es muy importante, más que nada no olvidarse que se debe dar los analgésicos. Ok. Denis. También mencionaba que en cuanto a la acitromicina, que esta debe considerarse el tratamiento de primera elección en los niños que generalmente presenten alergia anafiláctica a la penicilina, pero esto no debe ser tratamiento de primera elección en otras circunstancias pese a su comodidad posológica, puesto que esta ha demostrado claramente un efecto terapéutico inferior a la amoxicilina. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? El tratamiento de elección sí van a ser las penicilinas y dentro de esto la amoxicilina. Pero no la amoxicilina como me dijeron por ahí en dosis bajas de 40, 50, no. 40, 50, 50 va para amigdalitis, chicos, para infecciones como de amigdalita. Pero en el momento de la otitis necesitamos unas dosis mucho más altas, entre 80 y 90 miligramos por kilo día. Esto de aquí lo reparten en 3 dosis, pero también puede ser en 2 dosis. ¿Y esto se da por qué periodo? Miren que pueden dar hasta por 10 días. Aquí no les dicen por 7 días, como se los dicen en la amigdalitis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Dosis altas con un tiempo de duración más largo. ¿De qué va a depender si yo le doy 7 o si le doy 10? Obviamente del estado del paciente, de las complicaciones, de cómo esté mi paciente de manera general. Pero yo puedo llegar a dar hasta 10 días de antibiótico en el caso de una otitis media. ¿Ok? Amoxiclap igual puedo usar. ¿Cuándo? Cuando no hay una buena respuesta a la amoxicilina. ¿Qué tal que ya con 3 días de amoxicilina mi paciente no responde? ¿A quién me voy? Ya se van a la ceftriaxona, perdón, ya se van a la ceftriaxona, a la cefuroxima. No, pueden pasar tranquilamente a la amoxiclap, ¿sí? Porque ¿quién causa esta bacteria? ¿Quién causa esta otitis media? ¿Quién es el principal causante de la otitis media? El Streptococcus pneumoniae. Ya. Y entonces, ¿a qué es susceptible ese Streptococcus pneumoniae? A las penicilinas. ¿Quién no era resistente? ¿Quién es resistente a las penicilinas? ¿Se acuerdan quién causaba la neumonía típica? Haemophilus influenzae. Entonces, ese no le sirve al Haemophilus, no le sirve la penicilina. ¿Por qué? Pues porque la penicilina ataca la cápsula de la bacteria y ese Haemophilus no tenía cápsula, ¿sí se acuerdan? Pero el Streptococcus sí tiene cápsula, entonces es perfectamente susceptible a la amoxicilina y la amoxiclap. Si no me responde a amoxicilina, voy a dar amoxiclap en dosis altas igual y también por 5 a 10 días. Esta puede ser entre 2 o 3 dosis. La ceftriaxona se dará, aquí hay muchas dudas porque suelen dar la ceftriaxona de manera ambulatoria, intramuscular y por 3 días. Debe de doler mucho, no me han puesto, pero debe doler mucho. Entonces, siempre que vayan a administrar ceftriaxona, que sea más bien de manera intrahospitalaria, ¿ok? Entonces se va a dar de 50 a 75 miligramos por kilo y por día. Y esto se va a inyectar una vez al día y por 3 días. Ahora, la clindamicina también se puede usar. Esta es sacada de una guía y no creo que le he puesto la evidencia aquí. La clindamicina también se puede usar. Nunca se pueden dejar de lado los analgésicos. A ver, esta es la selección del antibiótico dependiendo de la edad del paciente. A ver, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuándo le vamos a dar un tratamiento antibiótico, no es cierto? Entonces, en pacientes que no han recibido tratamiento antibiótico, ustedes pueden usar tranquilamente la amoxicilina simple, como les decía, de 80 a 90 por kilo. Y si hay alergia a la penicilina, pueden usar el macrólido, es decir, la citromicina. En pacientes que ya han recibido o que ya han sido tratados por tratamientos antibióticos y que estos antibióticos han sido insuficientes o que la mamá nos ha dejado de tomar el tratamiento, pues ustedes pueden usar amoxicilina clavulánico, 90 miligramos por kilo por día,
o como alternativa la ceftriaxona por 3 días. Cuando hay una falla terapéutica definida, después de una observación de 48 a 72 horas en pacientes sin tratamiento previo, pueden dar amoxicilina clavulánico, ¿sí? Y o ceftriaxona como alternativa por 3 días. Y cuando hay una falla terapéutica definida después de observar 48 a 72 horas en pacientes con tratamiento previo, ya pueden dar la ceftriaxona por 3 días. O la clindamicina como alternativa. Esto de aquí lo que me dice es que si el niño es menor de 6 meses con un diagnóstico de certeza o con sospecha diagnóstica, entonces sí le voy a dar el tratamiento y la alternativa sí está recomendado. Si el niño tiene entre 6 meses a 2 años y si el niño tiene entre 6 meses y 2 años, yo sí debería de darle un tratamiento antibiótico. ¿Sí? Con diagnóstico de certeza cuando la enfermedad es moderada a grave. Y con sospecha diagnóstica puede mantenerse en observación 48 a 72 horas si la enfermedad no es grave. Es decir, yo puedo mantenerme sin un tratamiento antibiótico hasta 72 horas. Y en niños más de 2 años con certeza diagnóstica, ustedes sí le dan el tratamiento antibiótico. Con sospecha que pueden mantenerse en observación hasta 48 a 72 horas si la enfermedad no es grave. Es decir, si el paciente no está grave y tiene una otitis y este paciente tiene entre 6 meses y 2 años o más de 2 años, yo me puedo esperar con mi tratamiento antibiótico y todavía no administrárselo. ¿Sí? Pero si el paciente tiene menos de 6 meses y yo ya tengo la certeza diagnóstica con mi observación de la membrana timpánica, tengo que darle el tratamiento antibiótico. ¿Está clara esta parte? O sea, en niños pequeños voy a preferir sí dar un tratamiento antibiótico. ¿Esto por qué? ¿Por qué creen que en niños pequeños sí le doy? ¿Qué tienen estos niños más grandes que no tiene este chiquito? ¿Más desarrollado el sistema inmune? Sí, muy bien. ¿Qué más? Las vacunas. Sí, las vacunas. Las vacunas eran algo muy importante. ¿Y se acuerdan que en el niño más chiquito yo le daba amoxicilina clavulánico? Yo no le daba amoxicilina pura. ¿Por qué le daba amoxicilina clavulánico? Por las vacunas también. ¿Ok? ¿Sí está claro esta parte o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, doc. Ya. Bueno, esta es una guía en caso de que haya un fracaso terapéutico, ¿sí? Entonces dice que si yo le doy amoxicilina y fracasa, le puedo dar amoxiclav. Eso siempre quédense, no se queden con la idea de que si ya le doy amoxicilina, ya debería de subirme de una vez a otro tratamiento antibiótico. Si le doy eritromicina y hay resistencia, puedo ir a amoxiclav y clindamicina. Esto obviamente en pacientes que sean alérgicos. Si le doy acitromicina, puedo ir a amoxicilina clavulánico. Si le doy claritromicina y hay falla al tratamiento, le puedo dar amoxiclavulánico. Si le doy a dar cefaclor y hay falla al tratamiento, le voy a dar amoxiclavulánico. Si hay cefixima y hay falla de tratamiento, le voy a dar amoxicilina. Es decir, ¿qué es lo que le quiero dar aquí como mensaje? Que la amoxicilina y la amoxicilina clavulánico son los medicamentos de elección en la otitis media. Aun cuando falla el tratamiento antibiótico con otros pues antimicrobianos, ¿ya? Dice que la cefalexina no está recomendado en la otitis media porque no tiene actividad contra el Streptococcus pneumoniae con resistencia intermedia a la penicilina. Por eso cefalexina no se da en otitis media, chicos, ¿sí? Cefaclor no tiene actividad contra Streptococcus pneumoniae con resistencia intermedia a la penicilina y tiene actividad marginal contra Moraxella catarrhalis, que es otro agente muy potente, de causa muy frecuente de otitis media, y tiene excelente actividad contra Haemophilus influenzae. Entonces, cuando yo sospecho en que es Haemophilus influenzae el que me está causando el problema, puedo dar el cefaclor, ¿sí? Pero cuando sospecho que es el Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente, el más común, yo puedo dar tranquilamente la amoxicilina clavulánica. Entonces, miren que hay mucha resistencia de estos fármacos a Streptococcus pneumoniae, que es uno de los más frecuentes que van a estar acá.
Bueno, esto es un poco del algoritmo de la otitis media y las complicaciones de la otitis media según si es aguda o si es crónica, ¿sí? En la aguda, pues, la mastoiditis aguda, la parálisis facial, la laringitis, el vértigo también, y la meningitis. Y mientras en las otitis crónicas, ¿cuál es la principal? Aunque aquí me hablan de abscesos y cosas así, pero ¿cuál es la principal complicación de la otitis media crónica? El retraso del lenguaje. El retraso del lenguaje. Esa es la principal complicación de la otitis media crónica y es por lo que tenemos que tratar. Yo creo que se nos acabó el tiempo. No, todavía no. Entonces, ¿cómo prevenir la otitis media crónica? La otitis media aguda, perdón. Alimentación con el seno materno exclusivo, evitar la exposición al humo de tabaco. Esto está asociado mucho a un aumento de otitis media. Reducir al mínimo el tiempo de uso de los chupones, lavado de manos cuidadoso y frecuente y la vacunación para la influenza debe ser fomentada. Bueno, estos eran otros casos en donde teníamos más bien una agenesia severa del pabellón auricular, la microtia que se denomina así. Muchas veces estas microtias son externas, hay que ver cómo está el conducto y el oído medio. Y en todo paciente que ustedes vean estos agujeritos o que vean estas malformaciones, hay que pedir eco renal, ¿no? Hay que saber cómo está el riñón porque es una formación conjunta. A ver, sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? Ya estamos así, nos agobió el resfriado común. ¿Qué es la sinusitis, chicos? A ver, Diana. Ya, va a ser una inflamación de los senos paranasales y en niños el seno paranasal más afectado va a ser el etmoidal porque se desarrolla primero. Y en la etiología puede ser viral, por obstrucción, por ejemplo, si hay por un tabique desviado, o puede ser bacteriano. El principal agente va a ser el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Streptococo betemolítico y el estafilococo. Ok. Joel. Sí, Doc. Deberíamos sospechar de una sinusitis bacteriana cuando el resfriado no mejora en 10 días y ante un resfriado con clínica inusualmente grave, es decir, una fiebre superior a 39 grados centígrados y rinorrea purulenta de más de 3 días de evolución y ante un resfriado que empeora en la fase de mejoría. Muy bien. Ariel. Bueno, para un poco definir mejor la sinusitis, vamos a tener que es la inflamación de origen infeccioso de la mucosa de los senos paranasales y también puede ser en ocasiones también de las paredes óseas que rodean a la misma. En sí, la sinusitis se puede clasificar según su evolución clínica, en donde nosotros podemos tener una rinosinusitis aguda, una rinosinusitis crónica, una rinosinusitis aguda recurrente y otra rinosinusitis crónica, pero con exacerbaciones. Ok. Adrián. Un poco de la clínica. Puede haber cefalea si es que flexionan la cabeza hacia adelante, porque es más raro en los adultos, es más frecuente. También puede haber dolor cuando se percuten los dientes axilares y también puede haber la sensación de ocupación paranasal y anosmia. Y por lo general no hay fiebre. Y en lactantes puede haber irritabilidad y anorexia. Ya. Ok. En los lactantes los síntomas van a ser más inespecíficos, ¿no? ¿Cierto? Camila. A ver, ¿cuándo se neumatizan los senos, Camila? Ya, justo de eso iba a hablar. Bueno, aquí decía que el médico debe tener presente que los senos maxilares y etmoidales se van a desarrollar lo que es alrededor del 5º mes de gestación y se van a neumatizar después del nacimiento. Entonces dice que desde este momento el lactante puede adquirir lo que es la sinusitis. Okay. Alejandro. Ya, a ver, entonces en el primer año los senos ya están neumatizados los etmoidales. Desde los 12 meses ya están neumatizados los maxilares y los maxilares ya había encontrado que son los que más afectación tienen de sinusitis. De ahí no terminan de neumatizarse hasta los 4 años de estos senos maxilares porque son grandes. Y a partir de los 6 hasta los 10 años terminan de neumatizarse los senos frontales y los esfenoidales.
que son los finales y lo que les dan la forma a la frente del paciente. Ok. Entonces, bueno, ya la sinusitis, como ustedes vieron, es la inflamación o infección de los senos, ¿sí? Que son estos agujeritos que están en la cara y que permiten una adecuada ventilación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La neumatización de los senos es muy importante porque es por eso que el niño tan chiquitito es poco probable que tenga una sinusitis muy marcada. Sin embargo, sí se puede presentar. Vemos que al nacimiento solamente van a estar desarrollados, los que más tempranamente se desarrollan van a ser los senos esfenoidales, que están en desarrollo desde la etapa embrionaria. Los senos esfenoidales están desarrollados entre los 3 y los 7 años. Los senos maxilares están desde el nacimiento hasta los 6 a 8 años. Y luego también van a estar los senos frontales que van a estar entre los 7 y los 12 años su desarrollo. ¿Ok? Hay diferentes etapas en las que nos refieren, pero más o menos a los 10 años tenemos el desarrollo de todos los senos. ¿Quién me causa la sinusitis? Como dijeron, hay de etiología viral, que puede ser el rinovirus, el parainfluenza y el adenovirus. Sí puede ser ¿Ustedes se dieron cuenta que la otitis es como más bacteriana? Sí nos hablaba un poco de viral, pero siempre nos decía, miren, pero va bacteriana. Sí empieza como un proceso viral, pero esto se puede sobreinfectar con una bacteriana. Y eso es muy común en la otitis media. Sin embargo, la sinusitis sí puede ser viral. Sí, rinovirus, parainfluenza y adenovirus pueden ser causantes de sinusitis. Y en la bacteriana tenemos las agudas y subagudas y las crónicas, ¿no es cierto? Entonces aquí está más o menos la frecuencia con la que se encontró en un estudio cada una de estas, cada uno de estos gérmenes. Entonces, como mucho, la más común es la neumococo, ¿no? El Streptococcus pneumoniae va a ser la causa principal de todo lo que sea la infección del tracto respiratorio superior, como ustedes pueden ver. Cuando es de causa bacteriana, ¿ok? Cuando es de causa bacteriana. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la sinusitis? Es algo similar a lo que ocurre con la otitis. En la otitis se tapa la trompa de Eustaquio, pero acá se tapan, se bloquea el ostium, el agujero de entrada. Como ustedes ven, el aire entra, se ventila y sale. Sin embargo, si se bloquea por un resfriado, por una infección, miren cómo se cierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La producción no se puede producir, los senos producen moco. Entonces, esta producción no se puede eliminar y esto va a ser pues un caldo de cultivo para el crecimiento de bacterias, ¿ok? Entonces hay un bloqueo del ostium, hay una congestión nasal, hay una retención de secreciones, un espesamiento de las secreciones, una alteración en intercambio de gases, hay un daño de los cilios de la mucosa que están acá, hay un cambio medio que constituye un medio de cultivo, como les decíamos, una retención de secreciones con una inflamación y esto va a dar una infección bacteriana que al final se traduce en una sinusitis. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estos van a ser factores predisponentes, como ya dijimos, infecciones respiratorias altas, que es muy común en nuestros pacientes, la rinitis alérgica, la exposición al tabaco, la disfunción ciliar. ¿Se acuerdan que hablamos de la disfunción ciliar primaria? Del rinítico que se presenta desde el primer día de vida, ya nacen con rinitis. Eso está asociado mucho a la disfunción ciliar primaria. Los pólipos nasales, el reflujo gastroesofágico y la inmunodepresión están muy asociadas al desarrollo de una sinusitis. Para el diagnóstico de la sinusitis necesito yo exámenes. Les pregunto, chicos, ¿cómo diagnostico la sinusitis? Diana. O sea, el diagnóstico era por la rinoscopía y si ya era necesaria una endoscopía nasal. Y podría hacerse ya en casos graves la radiografía convencional en proyección de Waters, que es para el seno maxilar, la de Atwell para el seno frontal y etmoidal y la de Hirtz para el etmoidal y el esfenoidal. Ya, Joel.
El diagnóstico iba a ser netamente clínico y era eso de que debíamos valorar si es que no mejoraba en 10 días ante un resfriado con fiebre superior a 39 grados y con una rinorrea purulenta de más de 3 días. Eso iba a ser las pautas. Entonces, el diagnóstico iba a ser fundamentalmente clínico. Exactamente, yo necesito que eso sí se lo graben en la cabecita, ¿sí? El diagnóstico de sinusitis es clínico, no se necesita ninguna imagen. Además, tengan presente que en los niños muchos de estos senos maxilares no están desarrollados y hay niños de 1 año, de 2 años, a los que sin miedo le piden una radiografía de senos paranasales, de senos frontales para ver cómo están. Entonces, y no es una buena práctica clínica, ni siquiera en la edad adulta, la verdad, la utilización de estas imágenes para diagnóstico de sinusitis, al menos la radiografía no. El gol estándar de la sinusitis va a ser la tomografía, pero ustedes no van a repartir tomografías por ahí a todos los niños, cuando el diagnóstico es clínico. Cuando diagnosticamos sinusitis, cuando tengo un resfriado que no mejora en 10 días, ante un resfriado con una clínica inusualmente grave, es decir, es un resfriado, pero el niño tiene una fiebre muy alta con más de 39, con rinorrea purulenta de más de 3 días de evolución, o ante un resfriado que empeora en su fase de mejoría. ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente estaba resfriado común, un poquito de fiebre, empezó a mejorar y de pronto otra vez fiebre. En ese paciente asociado a una secreción nasal purulenta, más un incremento de la tos en la noche y una fiebre muy alta, yo voy a sospechar en una sinusitis. ¿Por qué no sospecho en otitis? Porque no le duele el oído, ¿sí? ¿Por qué no sospecho en otitis? Porque en mi examen físico el oído sí está un poco rojo, pero no está bombado, no está eritematoso, no está distendido. Entonces es el examen físico y la historia clínica la que me ayuda a ver, ¿sí? Entonces, como ya hablamos, el diagnóstico es netamente clínico, es con una enfermedad que persiste a un empeoramiento en el curso de la enfermedad y con una fiebre, aquí está más de 30 grados centígrados, eso está muy mal, más de 40 grados centígrados. Ok. Aquí estamos en síntomas respiratorios y la fiebre. Miren, como la fiebre es muy alta y los síntomas respiratorios van a persistir por más de 12 días. Los síntomas van a ser la secreción nasal, la tos diurna, pero también es muy importante la tos nocturna, el mal aliento, la fatiga, la cefalea, la disminución del apetito. Los síntomas inespecíficos son muy importantes. Esta sinusitis también puede ir con cefalea, a veces dan como un poco de muchas veces va asociada a vómitos, ¿sí? En el examen físico vamos a ver eritema, hinchazón de los cornetes, una percusión de los senos nasales, la transiluminación de los senos, que es lo que le están haciendo en este momento. Introducen una luz y ven si se iluminan esos senos, y el cultivo faríngeo, que es excepcional. Los clínicos no deben obtener estudios de imágenes, como películas normales, tomografías computalizadas de contraste mejorado, resonancia magnética o ultrasonografía para distinguir la sinusitis bacteriana aguda de la viral. Es decir, no debo de hacer ese tipo de estudios yo para decirles que quiero saber si es bacteriano o viral. ¿Ok? Esta es una sinusitis. Pero ¿qué es lo que encontraron, por ejemplo, en cuanto a las radiografías con proyecciones? Que si se veía en el resfriado común, que no era sinusitis, también había un poco de edema de la mucosa. Es decir, en el resfriado común sí puede existir un edema de la mucosa y por eso estas radiografías no nos ayudan en nada para el diagnóstico. Sin embargo, pues hasta hoy se usan, ¿no? Pero no es correcto, no es una buena práctica clínica el realizarlas. Cuando yo voy a hacer tomografía, eco, radiografía o resonancia, cuando yo tenga sospecha de complicaciones o cuando yo sospeche que cuando tenga dudas de diagnóstico y ese diagnóstico sí me ayude a esta imagen, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo una celulitis periorbitaria asociada a una sinusitis, yo voy a pedir una tomografía para saber cómo está, ¿sí? Miren cómo está esta celulitis. Cuando sospecho de abscesos o de meningitis. En todos esos casos, yo sí voy a pedir una tomografía, pero no como un diagnóstico de base. Por favor, no lo hagan. Es muy común que pidan, a veces en la rural le solicitan una radiografía a los pacientes y los pobres pacientes tratan de salir hasta el pueblo más cercano a buscar una radiografía para un diagnóstico que ustedes lo pueden hacer desde un punto de vista clínico.
¿sí? Siempre tengan empatía con el paciente, pónganse en los zapatos del paciente, pónganse en sus pies, a veces no tienen el dinero, y si ustedes pueden arreglar la situación sin hacer mayores gastos, pues háganlo, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, Bueno, todas las dudas y preguntas las dejamos para el día de mañana y el día de mañana ya resolvemos de una vez el caso, ¿sí? Y damos la prueba. ¿Ok? Ok, Doc. Ya chicos, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego.